Él se convierte en un símbolo de la lucha, va a protagonizar una de las primeras grandes revoluciones con la oficialidad joven. Por eso tomamos el modelo de Brasil para ir entendiendo todos los componentes de la próxima clase, que será el peronismo. Aparece la oficialidad joven, las clases sociales emergentes, el campesinado, la clase obrera, urbana. Y esta nueva oficialidad va a ser él el gran líder, más allá de que había otros generales por encima de él, va a protagonizar un hecho considerado ontológico que cruza medio Brasil al galope con las tropas que ya huían del ejército federal, y le sigue medio Brasil caminando. A veces les parecían a las migraciones mesiánicas de los guaraníes, algo les quedó a los brasileños, y migran a través de todo el Brasil levantando a las masas, digamos, y este señor, Carlos Preste, este oficial joven, va a ser el líder de ese modelo. Después, lamentablemente, va a tomar otras decisiones, como pasa con gran parte de nuestros políticos, pero él va a ser el emblema tanto del movimiento social de masas como después de la oligarquía. Y él después va a tomar una tercera opción que no va a ser la más feliz tampoco, pero bueno, a nosotros nos sirve un poco para entender cuál fue la función de algunas izquierdas ortodoxas, por eso puse lo del comunismo. Él termina después adhiriendo al modelo comunista, y el modelo comunista nunca apoyó a los movimientos sociales de masa en Latinoamérica, nunca los entendió, por lo tanto no los podía apoyar, porque ya era el comunismo stalinista, el comunismo que había traicionado a la misma revolución obrera rusa, y se había vuelto una dictadura del proletariado. Entonces no entendió qué pasaba con nuestro proletariado ni nuestras clases sociales. Y él lamentablemente, en lugar de adherir, termina, pero quedó como un símbolo legendario porque nunca se dudó, más allá de sus ideas, de sus intenciones. Fue una persona absolutamente pura en sus intenciones. Río Grandense, acá del sur del Brasil, de Río Grande. Entonces siempre siguió manteniendo esa aura de pureza ideológica, de que él lo mismo se entregó y murió, llegó hasta las últimas consecuencias por sus ideales. A lo mejor erró el camino o no compartía el camino de este último gran movimiento, pero fue el símbolo y la bandera de esa generación, y lo utilizaron de distintas maneras. Él después terminó exiliado en Buenos Aires con todos los otros oficiales que lo seguían, porque donde iba él, iba atrás gente de él como si fuera un personaje mítico, a escuchar sus palabras, hasta que ya entró en ciertos desvaríos imposibles, y bueno, pero... No. Esta es la última etapa de la Revolución Boliviana, y ahí empieza la etapa del Brasil. Por eso, como no acertábamos a parar el documental para que empiece a partir de ahora el segmento que se refiere a Brasil. Por eso está por ustedes, si prefieren que arranquemos con el documental y después yo aclaro las partes de lo que, digamos, la parte teórica, o si prefieren que arranque con la teoría, como ustedes prefieran. Documental. Sí, porque a veces se fijan más las ideas con las imágenes, cuando uno ya viene medio filtrado. Y las imágenes, como bien se dice, a veces una imagen vale por 1000 palabras. Claro. Sí, es cortita aparte, es cortito el fragmento porque el resto del... El resto del documental es ya dedicado al peronismo, que sería la próxima clase. ¿Y después vemos otro documental también del peronismo o no? Sí. Es la conclusión de esta historia de la nación latinoamericana, le queda el restante fragmento, digamos. Esto acá ocupará hasta acá. Un pedacito así nomás, son como 15 minutos máximo. El resto, que sería para la próxima clase, ya le dedicamos al... Sí. Y se eligió precisamente el Brasil porque tiene casi todas las características del movimiento de Getúlio Vargas que va a presentar el peronismo. Es más, el movimiento de Getúlio estalla cuando cae el primer gran movimiento social de masas de la Argentina. Están golpeando a Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen recibe a todos los exiliados brasileños que hacen las sucesivas primeras revoluciones. La joven oficialidad brasileña se refugia en la Argentina y Hipólito Yrigoyen los recibe. Cuando viene el golpe, casualmente cae el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen, el primer movimiento de masas argentino, y asciende Getúlio Vargas en el Brasil.
Y Vargas va a arrancar de 1930 y va a acompañar el nacimiento, la gestación y la caída del peronismo. Va a ser uno de los grandes aliados, el primer gran bloque histórico del siglo XX entre Argentina y Brasil, el origen del primer encuentro de dos presidentes de naciones que se nos enseñó históricamente la historiografía argentina a pensar que somos adversarios y enemigos. Y esto después lo voy a aclarar qué quiere decir lo de la fábula del Imperio del Brasil, porque la historiografía militar argentina, que también pesó mucho, Sarmiento también era militar, aparte de pedagogo, pesó mucho esa mirada, de que el Brasil era ese monstruo que nos iba a devorar. Yo en la generación que empecé en la militancia a estudiar historia, y me tocó hacer la reconstrucción del archivo histórico de la provincia, uno veía lo que era nada más que las notas que se escribían en esta provincia, que era provincia de frontera con el Brasil, la obsesión de los gobernantes, muchos de ellos gobiernos militares, con el tema de la avanzada del Brasil y que el Brasil nos va a terminar tragando. Y bueno, es cierto, nosotros ya tuvimos antecedentes de mala distribución de nuestro reparto fronterizo, pero esta era una obsesión histórica de la historiografía militar argentina que influyó mucho y que fue utilizada obviamente por la historiografía liberal, ¿sí? La creencia de que el Brasil aparte estaba manejado por un emperador que era súper inteligente y maquiavélico, y como siempre se escondía el hecho de que ellos también eran subordinados del sistema financiero internacional y que las desigualdades profundas que tenía el Brasil trajo a colación. Estas fueron algunas de las rebeliones. Hay algunas rebeliones que son dignas de mirar, hay películas, documentales, especialmente de la revolución del Sertão, es digna de cualquier película del realismo mágico. ¿Puede pasar eso en las películas? Estaría linda, le estamos pidiendo, Castiñera nos está trayendo algunas para formar una pequeña videoteca, justamente de las del cine latinoamericano que cuesta conseguir, ¿sí? Trajo dos, justamente la de la revolución del Sertão, pero es una película que se puede considerar, está considerada una de las grandes obras maestras del cine latinoamericano. Yo la miré y me pareció un poco muy abstracta como para hacer debate político, digamos, o debate histórico. Es una obra ya muy parecida a la generación de los artistas abstractos que teníamos acá en el periodo del Instituto Di Tella. Entonces son conceptuales, no era una película que pueda prestarse, es maravillosa. Y la Macunaíma, que también habla de la mitología popular brasileña, pero son como surrealistas y abstractas. Entonces Macunaíma por ahí, porque como explora mucho el paisaje, las culturas, la mitología y con mucho humor, puede ser, pero la otra que a mí me hubiera interesado más, que era la de la rebelión del Sertão, que es extraordinaria. Canal Encuentro pasó una serie de documentales en el que todavía se entrevistaba a los últimos sobrevivientes de esas luchas del Sertão, que fueron en principio de siglo. Sobrevivieron algunos nietos y había todavía algunos de esos soldados insurgentes vivos. Es realmente absolutamente florida las andanzas de esos sublevados en contra del gobierno central brasileño, y ahí recién se entiende el folclore, y como el folclore mexicano, y como mucho el folclore latinoamericano, tiene mucho que ver el folclore antiguo con las letras que hablan de estos héroes populares, de esto que León Gieco llama los bandidos rurales, que fueron héroes populares, nuestros Robin Hood, digamos. En cierta medida se estaban levantando contra la injusticia social. Hay que ver, claro, qué circunstancias. Obviamente no tuvo una pareja política que le dio la fuerza suficiente como le pasó a Perón. Y evidentemente, me parece a mí, eso no lo analiza debidamente, probablemente en el capítulo siguiente lo analice Ramos. Hay que ver si las bases de sustentación de este inmenso movimiento lo sustentaba el líder. Perón, aunque salió la cañonera de Stroessner, acá hubo un movimiento que aguantó 18 años, todo tipo de embates, y se fortificó precisamente luchando. Entonces hay que ver si ese movimiento social que él monta, él habla todo el tiempo de una profunda soledad. Después Ramos cita a grandes escritores brasileños, que hay que ver si eran adherentes o no al movimiento, que decía que por la naturaleza de los hombres del sur, decían que todos los que nacían en la región de las Misiones eran personas muy trágicas,
muy telúrica. Esa era la visión que tenía el Brasil paulista. Todos los nacidos en el sur, en la antigua región de los guaraníes, de las misiones, eran personas telúricas, o sea, arraigadas a sus costumbres y profundamente trágicas. No sé si eso lo dijeron después de su suicidio. Él no ahonda mucho más. Lo que dice es que la crisis final tiene mucho que ver con la caída del peronismo también. La fragilidad de estos movimientos estaba, aparte de ello, en la falta de apoyo de los sectores económicos a los que ellos ayudan a empoderar. Es lo que dice permanentemente Ramos. Como en la Argentina no terminan de desarmar la estructura oligárquica porque no les convenía, había sectores a los que ellos tenían que cooptar, muchos de esos sectores nunca adquirieron conciencia nacional y ante la menor crisis era aliarse nuevamente con el sistema internacional porque ya no nos convenía más digamos, este tipo de alianza. Entonces ellos ayudan a la larga a enriquecer a sectores de la burguesía que pasan de ser oligarcas a burguesía nacional. Ahí aparece la famosa concepción de la burguesía nacional, por eso yo en algún momento le decía teníamos que trabajar algunos conceptos básicos de teoría política, el gran debate de qué son las burguesías nacionales. Algunos eran sectores emergentes, clase media emergente, llegados de Europa con la inmigración. Teníamos en Brasil, por ejemplo, una nueva oleada de italianos y portugueses que llegan en esta generación. Aparte llega toda esa gran oleada inmigratoria, algunos se van a pasar a engrosar las áreas de colonización agrícola, muchos otros van a formar parte de los primeros movimientos de clase obrera propios de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en las ciudades se estaban gestando los primeros modelos fabriles. Todavía todos los modelos fabriles de principio de siglo eran extranjeros. Se construyen las primeras fábricas ¿para qué? Para que todo el inmenso caudal de la materia prima a la que nos obligaban y nos condenaban el sistema financiero británico a ser monocultores, los argentinos monoproductores de ganado o agroganaderos, los brasileños, 200 millones de personas monoproductores de café. ¿Cómo uno no va a estar con una economía condenada? Apenas entra en crisis ese monocultivo, se cae el andamiaje. Aún la clase oligárquica, que era la que vivía en un sistema de vida casi ideal, también entra en crisis porque ya no tenían a los poderes financieros que les sostenían, pero la mayor crisis de ellos es que encuentran nuevas clases sociales protestándole por sus derechos. Ellos no pasan el hambre y el nivel de vida bajísimo de los que los otros ya venían sometidos. Estos grandes movimientos lo que hacen es empoderar a esto que se llamó, y todavía se sigue llamando y se sigue discutiendo, en mi generación era centro de cuanto debate militante y político había y teórico, que es la burguesía nacional. ¿De qué está conformada las burguesías nacionales? Evidentemente, por eso digo, la burguesía nacional argentina traiciona a Perón, igual que la burguesía brasileña, pero evidentemente la base de sustentación del movimiento argentino era mucho más fuerte. Y seguramente, dejemos para el análisis psicológico, la personalidad de Perón no era para el suicidio. Algo hizo que Getúlio Vargas estuvo 15 años en el gobierno, ¿sí? Batallando contra todo esto, haya sentido una inmensa soledad y no haya tenido opciones de decir, como Perón, me voy a Europa y después vuelvo, o me voy a algún lugar donde me refugien gente afín a mí y después vemos cómo rearmamos el movimiento. Habrá habido algunos otros rasgos en la política brasileña que hicieron ver a Vargas que él ya no tenía salida ni opciones, porque claro, ¿qué le quedaba? Si él hubiera caído su gobierno en el 54, podía venir a refugiarse en la Argentina. Al año siguiente cae Perón. Él ya habrá estado previendo, como todos los grandes líderes, que venía la caída sucesiva de varios líderes y de varios gobiernos latinoamericanos de esta misma. Acá muy fuerte la parte sindical, digamos. Exacto. Y el apoyo de la mujer que estaba con Eva, muy sostenida para arriba, digamos. Entonces, y hermoso exilio. puede
Claro, pueden ser factores. Claro, el factor Sí, psicológico. sí, sí. Los Es líderes muy importante. Sí. sindicalistas en esa época Pero muy fuertes. más importante, y sí, eso tiene que haber jugado un rol. Porque por eso digo, el movimiento peronista sobrevivió a todo eso y a peores cosas y se refuerza en la época de mayor persecución. Claro, no, los peronistas que quedaron acá empezó una masacre, la famosa operación Masacre en la Argentina, que no se cuenta porque se cree que la última dictadura es la única que salió a masacrar a subversivo y militante cualquiera. Y no, en la década después del 55, entre el 55 y el 68, fue la peor masacre de peronistas. Ahí no había nadie de la izquierda perseguido oficialmente. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista Argentino era igual que el Partido Comunista Brasileño, se dedicó a criticar al peronismo. No reunía las condiciones ideales de un movimiento revolucionario de obreros. Entonces, estos partidos comunistas a la larga que habían surgido de aquella gloriosa revolución obrera de la Unión Soviética, terminan traicionando a la mayoría de los movimientos. Entonces eran de las derechas oligárquicas y de las izquierdas que atacaban a los movimientos sociales de masa en Latinoamérica. Eso también hay que tener en cuenta. Vos no estabas peleando solo contra el sistema financiero internacional, ahora tenías otro frente de batalla muy poderoso porque el stalinismo, que es ya la traición de la Revolución Rusa convertida en la fosilización, en la burocratización de un partido poderoso que se extiende a todo el mundo. Vos tenías en todos los países del mundo y de Latinoamérica un partido comunista bastante poderoso que también atacaba a los movimientos sociales de masa. Entonces eran dos frentes extranjeros con gente trabajando acá, atacando a los movimientos sociales de masa. La mejor, a mí por lo menos que yo desconocía, porque no vengo de familia peronista, a mí me abrió mucho la cabeza la famosa película y libro que es Operación Masacre. Ahí uno empieza a entender lo que fue la vida, porque los primeros peronistas por orden de Perón no se tenían que armar. Ellos no tenían que salir a presentar batalla para no ser masacrados. Por eso se los bombardea en Plaza de Mayo en el 55 y Perón pide que no ofrezcan resistencia, porque donde se armaban los masacraban, lo mismo los mataron. Pero después que se va Perón empieza el mismo trabajo que hizo la dictadura del 76, mandar gente a la fábrica a ver quién era el delegado sindical afuera. Primero los echaban, después se iban a los barrios peronistas, y eso muestra muy bien esa película, y se iban a los barrios peronistas. 56 en adelante ya. 55 empezó a echar a todos los dirigentes sindicales, obviamente peronistas, de las fábricas. Después a sus barrios. Y después eran, ¿dónde están los barrios peronistas? Era entrar y algunos... En el 55, sí. Sí. Y lamento decir que era un pariente mío el que dirigió el bombardeo. Eso me enteré por Élida que se enteró. Y uno de los Krause, de la familia Krause, acá tan mentada. Bueno, el tema entonces sería esto. La burguesía nacional, como dice acá dijo también la documental, era la pata más pesada, la que más costó construir en los movimientos nacionales, porque era todo el andamiaje de la economía que nosotros teníamos que crear un modelo alternativo al de qué, al sistema económico internacional, que no es poco, era todo el modelo industrial exitosísimo de Europa. ¿Qué es lo que nos ayuda? Más las clases dominantes de Latinoamérica que sostenían ese sistema de explotación y ese vínculo poderoso. A nosotros lo que nos ayuda, y como dice Ramos, tenemos que aprender a entender que es una de las reglas básicas del pensamiento político latinoamericano, o como una regla de oro, es que cada vez que hay una crisis internacional y entran en crisis los grandes centros de poder económico, en ese caso todavía europeo, después aparecerían los Estados Unidos, con la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, se genera la primera gran crisis del industrialismo europeo. Siempre que va a haber una crisis financiera, política, económica, en los grandes centros industriales, acá empieza inmediatamente a agruparse las clases sociales desposeídas, los descontentos, que somos cientos de miles. Entonces, no va a terminar nunca esto. Lo que siempre sucede es que
cada vez que hay una crisis, ahora estamos esperando a ver la próxima crisis, a ver si nos volvemos a agrupar, dijo, porque... ¿Eh? Es cíclico, sí, sí, pero lento o no suceden. Entonces, lo que pasa es que como esta historia no se nos enseña todos los días, nosotros ya tenemos un pensamiento derrotista. Es que a la larga siempre nos vencen. Es que a la larga se suicidó Vargas y lo echaron a Perón y después vino y murió de viejo. Si la historiografía nuestra hubiera sido esta, por supuesto, no sé si hay que ser bueno, hay que saber manejar el poder, que es otra cosa. Claro, bueno para manejar. Sí, sí, sí. Bueno, pero ese es la otra virtud de este tipo de análisis que hace Ramos. Él dice que una de las grandes fragilidades de Vargas como de Perón y de todo esto porque fueron grandísimos líderes, pero es precisamente el tener un caudillo tan fuerte, el único poder aglutinador, es lo que nos hace tan débiles. Es decir, se suicida y no puede sobrevivir su movimiento de masas. En el caso del peronismo, por lo menos en ese campo no le pudimos dar el gusto al imperialismo extranjero. El peronismo sobrevivió a al primer golpe de Perón y se fortificó. En medio de esa operación masacre que muestra la película, el peronismo se empieza a organizar y ahí empieza por primera vez los movimientos clandestinos y a organizarse y a pensar en que tenían que armarse. No fueron los subversivos de izquierda los que vinieron con las ideas del comunismo, armémonos y volvámonos guerrilleros, no, fue el movimiento peronista, en que llegó un punto en que entraban y los mataban en los barrios peronistas a la familia. Primero se los llevaban, desaparecían, ya no son nuevos el tema de los desaparecidos, después morían, después los llevaban al famoso, bueno, hay un caso emblemático que son los basurales de José León Suárez, donde se mataban oficialidad de alto rango del ejército, ahí mueren grandes oficiales del ejército peronista y los obreros, y empiezan a ser matados en basurales. Así empieza, y ahí empieza la organización clandestina del peronismo. No la inventaron los subversivos de izquierda, inventó el peronismo, dijo, acá nos armamos y resistimos o nos aniquilan. Y eso duró hasta que vuelve Perón. Para cuando vuelve Perón ya había un nuevo planteo del marxismo latinoamericano que había hecho con la generación de Ramos toda una nueva revisión y una crítica a este modelo comunista, y ya había una sensibilidad mayor del lado de las izquierdas que encontraban puntos en común y que veían que esos que estuvieron resistiendo en el silencio, en la oscuridad, eran verdaderos héroes revolucionarios. Entonces ahí hubo un primer encuentro entre las izquierdas latinoamericanas y el peronismo, porque parten de reconocer que los verdaderos revolucionarios eran estas masas sociales que soportaron 18 años de persecución y muerte. Ahí es la primera vez que se unen ciertos sectores de las izquierdas con el peronismo. Esas van a ser las famosas juventudes que después a la larga ayudan a la vuelta de Perón, y Perón entra en el clásico conflicto que tanto se le criticó de por qué echó a las juventudes de izquierda de la plaza. Bueno, es un tema que vamos a debatir cuando lleguemos al peronismo. Pero básicamente la construcción de la industria nacional y de la burguesía nacional es lo que permitió muchas veces que durara el tiempo necesario para primero nacionalizar, ese es el viejo tema, nacionalizar la riqueza, nacionalizar los llamados bienes estratégicos. ¿Qué son los bienes estratégicos? A ver, ustedes les hago la pregunta, ¿qué son bienes estratégicos? Ese es el punto esencial de una burguesía nacional. Empecemos a construir una industria nacional a partir de nacionalizar bienes estratégicos. Todos los tipos de producción que estaban en manos extranjeras, y todo lo que se considera que son bienes que un Estado debe tener en manos del Estado nacional y no en manos extranjeras, porque siempre existe la hipótesis de conflicto. Si nos lanzamos a la guerra, no puede ser que los combustibles, por ejemplo el petróleo, todavía en la época de Getúlio Vargas se hablaba del carbón, los servicios públicos, las comunicaciones,
comunicaciones especialmente, teléfonos y caminos, y además del petróleo, bueno, otras tantas riquezas que tienen que ver con lo que hace a la riqueza nacional. Esto no puede estar en manos extranjeras, ¿se entiende? Eso es lo que se llama la hipótesis de conflicto de la nacionalización de los bienes estratégicos. Uno tiene que tener el control del Estado nacional de esto. Hoy en día tenemos, claro, exacto. Claro, ¿no? Pues estamos hablando de estos modelos. ¿Cómo se llaman estos modelos? Esto todo se llama, lo que caracterizó a Getúlio Vargas y va a caracterizar al peronismo se llama, va a tener distintos temas: capitalismo de Estado, Estado proteccionista, vamos a encontrar varias definiciones. Cuando hay más sectores intelectuales apoyando, le ponen el nombre de keynesianismo. Ah, no, keynesianismo no se escribe se escribe con K. Acá yo le ¿Qué es el keynesianismo? ¿Alguno sabe? El keynesianismo. Esto es lo que hemos tenido en el último gobierno, en el modelo kirchnerista. Se reitera esto, que es esencial. Nosotros no somos gobiernos socialistas, no somos gobiernos comunistas. Se toman elementos del pensamiento marxista que fue esencial para otorgarle derechos a la clase obrera, pero no se depende de las estructuras internacionales y de la ortodoxia marxista, porque nos lleva al mismo error que cuando nuestros hombres del siglo XIX realizaban las independencias y tomaban al liberalismo como la filosofía base. El liberalismo nos sirvió para las independencias, pero también el liberalismo enquistó a las oligarquías y a la dependencia económica, porque el liberalismo económico le convenía a las potencias extranjeras, el liberalismo político nos convenía a nosotros. Mientras en los grandes centros industriales ellos eran proteccionistas de sus bienes, a nosotros nos obligaban a tener todo privatizado. Entonces el liberalismo, cuando se toma de la ortodoxia europea, no nos sirve a nosotros, nos sirvieron las bases y los parámetros de grandes ideologías, porque fueron ideologías fundacionales del pensamiento, mejoraron o ayudaron a encaminar a la humanidad hacia mejores formas de reparto social de la riqueza y del acceso a los derechos, ¿sí? Pero no podemos tomar ni el liberalismo ni el marxismo teórico como un modelo ortodoxo en sí mismo, porque son modelos extranjeros, sirven a los intereses de los países que los fundaron. Ahora, de ese liberalismo clásico sale el keynesianismo. Cuando el liberalismo europeo entraba en crisis, los mismos liberales crean este tipo de liberalismo con control del Estado. Ellos crearon, no creó Perón, no creó Getúlio Vargas, no creó Irigoyen, lo crearon los ingleses. Joseph Maynard Keynes era un británico, que cada vez, no, por favor, que cada vez que había una liberalismo de Estado, este es el nombre completo del teórico al que todos adheríamos, cada vez que necesitamos volver a estos modelos nacionales y populares, a estos grandes movimientos de masas. Irónicamente, esa teoría fue creada otra vez y una vez más por un pensador europeo, y nada menos que los padres mientras estaba el liberalismo clásico de Smith, cada vez que había una crisis en la que ellos necesitaban darle el control al Estado Nacional para que regule la economía, recurrían a esta teoría. Es liberalismo, pero con control del Estado. Y cada vez que a nosotros nos acusan de que los grandes movimientos sociales y políticos de masas en Latinoamérica abusan del poder del Estado y regulan demasiado la economía y le quitan la libre, ¿cómo podemos decir?, circulación del capital, hay que contestarle con esto. El capitalismo inglés creó el control del Estado cuando era necesario, cuando había... La crisis de 1929. Exactamente. Después de 1900. Económica. Empieza la crisis del 30, que al sistema industrial inglés y a todos los demás centros industriales europeos empieza
a cortársele la gran corriente de materias primas y tienen que empezar a establecer otras formas de control de la economía industrial. Nuestras burguesías nacionales de los grandes movimientos sociales de masa necesitan nacionalizar los bienes estratégicos, gobiernos con fuerte control. Eso por la gran depresión que hubo en la economía, ¿no es cierto? Sí, en la economía. Y luego vamos a ver también la intervención del Estado, que es fundamental. Sin eso no hubiera sido posible el acceso a derechos sociales básicos en, sí, podemos decir, en las políticas sociales, que le llamamos ahora políticas sociales. ¿Qué son? Todo lo que otorgó Getúlio Vargas antes que Perón. Jornadas laborales, de por lo menos 8 horas. 8 horas. Jubilación, que si bien el magíster ayer nos explicó cuál era el origen de la jubilación y del tiempo libre, bueno, esto para nosotros fue una gran conquista social. Ah, no, él estaba explicando las vacaciones. La jubilación se le otorga en el Brasil primero, pero una forma de ganarse a todo ese sector social, a toda la clase media emergente que venía del interior del Brasil, que formaban casi, los que tenían estudios es porque formaban casi de un antiguo patriciado, venidos a menos del interior del Brasil, pero habían podido acceder a algún tipo de estudio, terciario o secundario. Esos van a formar parte de la intelectualidad que, como acá en la Argentina, formó parte de la reforma universitaria. En el Brasil, esas clases intelectuales fueron llamadas, irónicamente, esta es una palabra que utilizaron los marxistas, Jauretche, yo aprendí con Jauretche, después Ramos, lo leí después, mucho después de Ramos. La inteligencia serían los sectores intelectuales que tienen absoluta conciencia de que ellos tienen que formar parte de los movimientos sociales y los grandes cambios sociales, ¿sí? Para ir induciendo, digamos, desde la parte activa, la parte intelectual, a las grandes transformaciones sociales, a la toma de conciencia, a la difusión de las conciencias. Pero se utilizó básicamente para identificar a los intelectuales que acompañaron estos tipos de movimientos. Después, claro. Carta Abierta sería un ejemplo. Sí, 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 y muchísima gente que acompañó, los que armaron Canal Encuentro, acá hubo mucha en esta generación. En la generación de Perón y de Getúlio Vargas, la amplia intelectualidad todavía era una intelectualidad positivista que sostenían a las oligarquías. Con esta generación aparecerían los Roberto Ar del Brasil, o sea, otro tipo de intelectuales. La palabra inteligencia dicen que viene del polaco, de las lenguas eslavas, pero a su vez ellos habían tomado de la lengua francesa. Pero básicamente fue un término utilizado por el marxismo dialéctico y todos los grandes movimientos que analizaban en el mundo, le llamaban así a los intelectuales. Jauretche, que fue uno de los grandes teóricos políticos, históricos que tuvimos en este país, y que aparte tenía un sentido del humor extraordinario y escribía para todo público, no para los grandes teóricos académicos, fue el primero que utilizó con mucha ironía este concepto para reírse de las clases intelectuales gorilas, como decía él, pero también para identificar, como hacía el materialismo dialéctico, a los sectores intelectuales que tienen conciencia de su importancia política en los momentos de grandes cambios sociales. Porque la otra inteligencia, es decir, la otra era la intelectualidad liberal. Eso ya es una cuestión de debates teóricos, metodológicos, que no vamos a entrar acá, pero esto era importante. Para tomar conciencia de que todos estos cambios le iban a beneficiar a los sectores mayoritarios, se necesitaba un sector intelectual junto a las grandes masas,
a los campesinos, y esa inteligencia iba a venir de las clases medias emergentes. Muchas venían del interior, como contamos la historia de Manuel Ugarte, de Aya de la Torre, el gran revolucionario y pensador peruano. Habían grandes sectores intelectuales que vienen de clases privilegiadas venidas a menos, que se van a sumar a estos movimientos, ¿sí? Y van a acompañar y van a permitir el entendimiento entre las partes. Pero en realidad lo que hace que se sostenga todo este gran andamiaje, que es lo que nosotros llamamos, ay, ya no tengo más, movimientos sociales de masas, porque ahora está el término populista, que veo que está muy discutido y resistido, y yo ya no quiero entrar en... Tengo que informarme bien, a ver, nunca me quedó claro, porque bueno, al kirchnerismo se le llamó populismo, a toda esta gran corriente de presidentes, pero hay una gran corriente de teóricos y politólogos que dice que el populismo no es la mejor definición. Nosotros no tenemos una definición, así como se formó con una característica tan singular, una de las denominaciones que le... Ay, perdón, sospecho que ahora nos están grabando más. Una de las grandes definiciones que le daba a la generación de Ramos eran movimientos sociales de masas, porque eran totalmente nuevos, eran totalmente sui generis, tomaban modelos del liberalismo clásico y lo utilizaban para nuestros intereses. Consideraban por primera vez que el Estado, que viene del materialismo dialéctico clásico, era el que tenía que regir los destinos de la nación, pero para esto, para ser el Estado activo que va a otorgar los derechos políticos y sociales, para ser el que regule la economía, es regulador de la economía, para nacionalizar los bienes y servicios, es necesario tener el control de nuestra riqueza, porque si no estamos eternamente subordinados a las demandas financieras internacionales. ¿Se entiende? Todo esto reunía estas condiciones, el modelo de Getúlio Vargas en el Brasil, ¿sí? Ahora, como dijimos recién, probablemente su máxima debilidad es, hay que ver qué tan consolidado estaba el movimiento. Lo primero que dice Ramos es que la oligarquía, la burguesía nacional brasileña, como la burguesía nacional argentina, venía cierto sector de la oligarquía, a la que ellos atraen. Entonces, muchas de las políticas de Getúlio Vargas, por un lado, era combatir el latifundismo. Según Ramos, las dos toman. Hay una burguesía que también viene de las clases medias emergentes, que no viene de las viejas oligarquías. La oficialidad joven que formaba el ejército estaba el sector del ejército de la Marina, como en la Argentina fue tan famoso, era el sector ejército que venía de las familias oligarcas, de la gente más rica del país. El sector que se va a sublevar en Brasil, como el sector de Perón, era el sector del ejército, donde se permitía el acceso a oficiales de distintas clases sociales, de distintos colores de piel, de distintos orígenes. Ese fue el sector más democrático y en el que mejor se manifiestan el descontento social. Y por lo tanto van a ser los primeros que van a, aparte acostumbrado a tomar las armas, va a ser el primer sector que va a salir a tomar las armas, pero para reinterpretar todo este gran grupo de sectores sociales. Ni bien tomado las armas, en las primeras dos grandes revoluciones ya empiezan a ver la otra gran fragilidad, como dice Ramos, son las contradicciones internas. Acá tenemos sectores sociales muy diferentes. En la primera etapa de las revoluciones nos une la necesidad de un objetivo inmediato, sacar del gobierno a lo que consideramos el gobierno que nos está destruyendo como sociedad, como trabajadores. Ese es el objetivo inmediato. Después que se llega al poder y empieza el intento de, ¿cómo podemos decir?, de llegar a un acuerdo entre todos estos sectores, ahí empiezan los conflictos internos. El sector de Prestes, por ejemplo, que fue el primero que moviliza a los sectores populares del ejército, cuando ya estaba retraído en Buenos Aires exiliado, él decía que
En ese momento le van a buscar los obreros brasileños y los movimientos obreros brasileños para decirle, nosotros ponemos toda nuestra gente y usted vuelve y toma las armas y hace la revolución. Él le dice, no, yo con los obreros no tengo nada que hablar, porque nosotros tenemos unas intenciones, ustedes tienen otras. Y ahí ya empieza un desacuerdo, entonces él no asume que él era la gran esperanza, el que tomaron como bandera tanto el movimiento de Getúlio Vargas como la misma oligarquía, como lo veían dubitar, y él tenía un pensamiento bastante contradictorio. Primero fue liberal a ultranza, anticatólico, después fue católico ferviente y por último abandona la religión y se hace comunista. En ese vaivén ideológico lo iban a visitar las oligarquías y los sectores populares y él le termina dando la espalda a los sectores populares. Y se retrae y se convierte al comunismo, justo cuando el comunismo era el estalinismo, o sea, la burocratización y la dictadura del proletariado. El comunismo que no fue capaz de entender a las masas sociales de Latinoamérica. Entonces él ahí queda entrampado y se separa para siempre de este gran movimiento. El que toma el liderazgo va a ser Getúlio Vargas, descendiente de ganaderos, o sea, productores del interior, como dicen. El interior quería decir la frontera con Argentina, tenía conciencia de la integración, o al menos de las limitaciones de la integración que tenía Brasil. Río Grande también era un estado que se había querido separar muchas veces del resto de Brasil porque se consideraba el estado más rico. Él también tenía conciencia de esa crisis interna y de las flaquezas de las regiones del Brasil. Y por último, al ser sector ganadero, el sector ganadero no era el sector productor más rico del Brasil. Eran ricos, pero ellos no alimentaban a la economía internacional. Era el café al que se le había condenado a Brasil a ser monoproductor. El ganadero era el que alimentaba la economía interna, entonces entendía perfectamente la crisis económica interna del Brasil. Eso le permitió a Getúlio Vargas entender mejor que ninguno y ser el líder, más allá de que Prestes era el héroe legendario que habían elegido la mayoría de los soldados jóvenes y los movimientos obreros, fue Getúlio Vargas el que termina reuniendo, digamos, todas las condiciones y la capacidad para permitir el acceso del Brasil a esto, a un capitalismo de Estado. El error histórico que también comete Perón, ¿sí?, va a ser el hecho de que al construir una burguesía nacional toma algunos elementos e integrantes de las oligarquías argentinas. Necesitaba algunos de los capitales. Entonces la burguesía nacional, como dice Ramos en el documental, argentina y brasileña siempre va a tener esa debilidad, va a estar sostenida en oficiales del ejército, y el ejército tiene dos grandes ramas, una popular y más democrática y otra absolutamente de derecha, que son los sectores de la Marina, como ya sabemos, Argentina y Brasil. Pero en particular siempre estamos mostrando las características. En Argentina se dio el mismo tipo de oficialidad joven de la que surge Perón. En las armas del ejército, en la infantería donde estaba Perón, era el sector democrático, el sector que podían venir de hijos naturales, de distintas clases sociales, de distintos colores de piel. La Marina argentina y brasileña era la élite, de donde venían las oligarquías. ¿Se entiende? Siempre es la misma historia. Cuando Getúlio Vargas, como Perón, intentan construir la burguesía nacional, necesitaron de algunos integrantes de la oligarquía, pero también estaban las nuevas clases emergentes. Una nueva oleada de inmigrantes llega a Brasil, que son italianos y portugueses que traen capitales y se suman. Son una clase social de industriales incipientes que no participaban de la antigua intención ni de los intereses de la oligarquía. Esos van a ser el sector más fiel de Getúlio Vargas, ¿sí? El sector que los va a acompañar porque necesitaban el apoyo político para asentar las bases de su industrialismo, pero va a ser un industrialismo nacional con control del Estado, ¿sí? Ahora, como dice Ramos, la eterna debilidad de nuestras burguesías son esas, no tienen conciencia nacional, muchos son de origen extranjero, muchos trabajaron antes para las empresas extranjeras y otros son de origen extranjero, entonces falta largas generaciones en que perdure una burguesía para que adquieran conciencia de que toda esa riqueza nacional la produjeron ellos,
la ayudaron a sustentar ellos, y siempre a nosotros nos quedan cortas los movimientos sociales de masas nuestros, mueren en menos de un periodo de 10 años. Eso es lo que nos pasa en general. Mueren porque siempre hay factores externos que ayudan, así como los ayudan a emerger a los movimientos sociales de masa. Ahora hay que analizar qué está pasando en este momento en el mundo para que hayan empezado a retroceder los actuales. Claro, ahora no tenemos una guerra mundial. ¿Cuál es la crisis actual que ha llevado una vez lentamente y progresivamente, una vez más, a la vuelta de los gobiernos de derecha a Latinoamérica? No están todos, pero están. Ahora, la burguesía nacional es pendular, le llama él. Siempre sus intereses van con los intereses extranjeros. Si hay un gobierno fuerte que lo sostiene, con un Estado nacional fuerte, vienen e invierten acá. Apenas empieza una crisis, yo no me voy a morir con este gobierno, saco mi capital y me voy con el poderoso. Eso es lo que nosotros, dice, la única burguesía nacional, lamentablemente, que se sostuvo a través del tiempo es la norteamericana. Pero lamentablemente, dice, a nosotros eso no nos sirvió para nada, sino por el contrario. Ellos saben de proteccionismo, saben del sostén de su economía a rajatabla, pero también se convirtió en otro imperio que vino a sustituir al imperialismo europeo. Pero también pasaron por una guerra civil entre el norte y el sur. También nosotros. Pasaron por guerras civiles, por la crisis del 30, la caída de la bolsa. Ahora, había algo en el germen y en la genética del norteamericano que es, primero, nosotros, primero el país, como era antes, ahora por suerte, por lo visto ya no es así. Estamos esperando que terminen de entrar en crisis. Ahora ya no los vemos tan nacionalistas como antes, pero antes fueron 200 y pico de años, mientras nosotros apenas teníamos 100 de viejo tema a discutir de qué rol jugó el protestantismo en las economías capitalistas más poderosas del mundo, no solo en la norteamericana, y qué rol jugó el catolicismo en nuestras culturas, ¿sí? Porque siempre se dijo que el protestantismo acompañó a todos los movimientos, la filosofía, claro, era como bendizcamos a Dios porque Dios bendice la acumulación de capital. Había como un discurso paralelo entre el pensamiento protestante, era una teoría, no todo el mundo acepta esa idea, pero en mi época me acuerdo los libros de Lutero y el mundo moderno, era un tomo así para estudiar el pensamiento luterano, cómo acompañó a la unidad alemana, a los poderosísimos príncipes alemanes y a todo el modelo industrial europeo. Después se dividen en distintas ramas que nosotros llamamos evangelistas genéricamente, pero no son todos evangelistas, luteranos son uno, bueno, en fin. Hay cientos de ramas que desde el catolicismo, bueno, llamamos protestantes, ahora llamamos todos evangelistas. Evangelista era un modelo, era un cristianismo que bendecía la acumulación de la riqueza. Porque estaba bien, si después todos sos un campesino que empezás, laburás tu propia tierra, tus propios bienes, vos no vas a pedir o no vas a bendecir que el trabajo y el sacrificio de tu tierra y de tu producto sea algo beneficiado. Vos no pedís que acaso mejore tu condición de vida, a veces se le pide. Bueno, de ahí se prendieron muchos teóricos para construir otra cosa. Lo que pasa es que no era solo la riqueza de uno, sino después se empezó a bendecir la acumulación de la riqueza de otros. A costa de otros, mejor dicho, acumulábamos nosotros riqueza. Que eso fue la base ya de la deformación del liberalismo básico que termina siendo capitalismo. Y por último, lo que ya se llama ahora el capitalismo salvaje, que veo que ni a los mismos capitalistas les gusta. Cuando uno escucha a los norteamericanos protestando contra el capitalismo, uno dice, ¿qué pasa acá? Pues es como la Dalí del capitalismo norteamericano. Ahora, y sí, porque hay sectores sociales que ya actualmente se sienten atacados por su propia economía y por las propias políticas norteamericanas. Bueno, no sé si es la hora, porque veo que Leandra va bien. ¿Es la hora ya, Leandra? Ah, bueno. Quieren que damos por terminado acá entonces.